Bueno, Anabel, momento de presentar a nuestra primera invitada aquí en el piso. Ella es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, es también docente de la agrupación Pan y Rosas, también milita allí, es docente e integra la Asamblea Popular de José C. Paz. Es Griselda Bulgach y está con nosotros. Bienvenida, Griselda, gracias por estar aquí hoy. Bienvenida, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, por compartir la mañana. Y bueno, la verdad que para iniciar también la consigna o la pregunta un poco que es, digamos, la idea de reflexionar en esta mañana es, ¿qué implica para vos la conmemoración del 8 de marzo? Justo estábamos hablando de cómo nos impacta, cómo que nos trae, ¿no? Que nos convoca, que conmemora, pero también cuál es el rol que tenemos el movimiento de mujeres frente a la situación actual, ¿no? Un gobierno que vino a aplicar la motosierra y la licuadora, digamos, en los sectores populares. Es un gobierno completamente antiderechos, negacionista. Y bueno, nosotras creo que empezamos como mujeres, ¿no? El movimiento de mujeres empezó a tener una actividad quizá un poco más territorial en el sentido de la organización. Hoy vamos a movilizar, como decían, al Congreso. Creo que ahí es donde tenemos que juntar todas esas gotas que somos y volver a construir esa enorme marea verde que nos llevó a conquistar el último derecho progresivo para las mujeres trabajadoras. Yo hablo en nombre de esa identidad, ¿no? Como trabajadora, como madre, como mujer, como militante también por los derechos de todos, no solamente de las mujeres. Creo que por eso desde Pan y Rosas somos feministas socialistas. Creemos que no podemos dividir, digamos, la condición de mujer de la condición de trabajadora. Entonces, venimos dando de alguna manera los primeros pasos a la resistencia a este gobierno que viene con todo, ¿no? Ya anunciaron un ajuste brutal, lo están descargando sobre las mayorías populares. Hay una enorme devaluación, una licuación de los salarios por vía de la inflación y además un protocolo represivo de Bullrich con decretazos y leyes que son completamente antipopulares y que van contra todos los derechos de las mujeres, de las infancias, de las mayorías trabajadoras, y que bueno, que los datos también que se arrojan de la propia situación en donde 6 de cada 10 chicos son pobres, también dentro de ese número o esa cifra, la mayoría son niños, mujeres, ancianas, ¿no? Pensemos también no solo en las infancias, sino también en los jubilados, las jubiladas como están viviendo en este momento, ¿no? Muchas somos sostenes de hogar. Yo creo que como docente además nos encontramos con las madres de nuestros alumnos en las escuelas, vemos las condiciones en las que viven y en ese punto, digamos, es lo que nos une para pelear. Por eso somos parte de las asambleas populares también, y creemos que hay que construir esa fuerza por abajo, que la fuerza está y que tenemos un enorme desafío para seguir desarrollando y uniendo toda la fuerza que tenemos, que como decía fue la marea verde la que vino a traer, no solo que empezó con una necesidad de que no nos maten, con el ni una menos, sino que fuimos avanzando, digamos, en nuestros derechos o la conquista de nuestros derechos con la organización y la lucha histórica, sino que también los tenemos que defender, ¿no? Porque claramente si hay algo que está en juego ahora es el derecho al aborto, que lo conquistamos con mucha organización y lucha, y que también vamos a tener que defenderlo igual que la ESI, que me parece que es una necesidad y una urgencia. Entonces Total. creo que esa es la verdadera necesidad y urgencia por toda la discusión del DNU,
pero la urgencia es que la comida no llega a los comedores, la urgencia es que no hay presupuesto para la violencia de género, que no van contra nuestros derechos laborales, y es un plan de guerra que nosotros ya empezamos a enfrentar. Lo que falta son las conducciones sindicales, verdaderos planes de lucha que unifiquen a la clase trabajadora, que viene sufriendo por separado, digamos, el mismo plan. Entonces nos proponemos la unidad en la acción. Tal cual. Es un poco una síntesis. Está bien, perfecto, Griselda. Y bueno, con respecto a esto que decías, ¿no? Esto de la conquista del último derecho progresivo y todo lo que implicó la lucha, las marchas, la concientización. ¿Vos ves en esta reacción, que uno la puede ver digamos contundentemente en quienes ocupan hoy los puestos de gobierno a nivel nacional, que si bien ha tomado medidas que afectaron al conjunto de las clases populares, incluso a las clases medias, pero ves ahí en lo discursivo, en algunos gestos también como un ensañamiento contra ese movimiento de mujeres que logró movilizar de tal forma a toda la sociedad? ¿Crees que hay algo ahí también, un ingrediente ahí determinante también en gestos y discursos y palabras que se usan? Sí, yo creo que viene un ataque en toda la línea, por eso hablaba de negacionismo, ¿no? Cuando se habla de no sé, pensemos estos últimos días, digo, para pensarlo concretamente. Un pibe se desmaya en la apertura del inicio del ciclo lectivo 2024 en una escuela privada, donde el presidente hace un discurso y se ríe. Sí. Que el pibe se cae, se desmaya, dice otro más. Habla de los zurdos como englobando a todos los que peleamos por derechos elementales, uh-huh. derechos constitucionales, y a la vez también lo veo no solamente en lo discursivo y lo violento que son, digamos, la manera que se expresan, el desprecio que tienen a los que trabajamos, sino también en las medidas que aplican, ¿no? Me parece que en medio de lo que decía, ¿no? 3 meses que los comedores no reciben el alimento en los barrios, las mujeres somos las que estamos al frente, digamos, de esa pelea y de garantizar que el alimento llegue a las comunidades. Se están discutiendo si se aumentan la dieta o no. Claro. Cuando hay hambre, quieren un pedazo más grande de torta. Entonces, me parece que están completamente desfasados de la realidad. Eso genera violencia, el no poder acceder al alimento, a la salud, a la educación pública, porque además hay todo un plan también discursivo y por ahora, pero que van avanzando también en un modelo de privatización. Eso excluye a las mayorías populares, porque si no tenés, no podés. Claro. Y eso deja al margen de ser, de vivir a miles de personas que a mí me parece que eso también es brutal. Es una conjugación, digo, en el sentido de lo digo, pero también hago algo al respecto, ¿no? Por eso es necesario ocupar la calle. Totalmente. ¿No? Ahí creo que diste en lo clave, digamos, ¿no? Porque lo discursivo y lo gestual después tiene un correlato en los hechos, ¿no? Y ahí está lo más peligroso de todo, porque yo siento que esa violencia que se expresa, mencionabas el caso del presidente abriendo este ciclo lectivo en su escuela, donde él había estudiado en la primaria o secundaria, y diciendo esto del aborto es un asesinato agravado por el vínculo, cosas que vos decís es hasta inverosímil. Es decir, si uno lo piensa para un guión, dicen, no, esto ¿cómo va a pasar esto? Pero esas palabras avalan después hechos, ¿no? Completamente, son parte de... Están aclarando cuál es su plan, vienen por todo, vienen con un plan, con un modelo completamente... desarrollar el neoliberalismo hasta el final, hasta que duela,
y avanzando en privatizaciones y quitas de derechos. Por eso hablaba de la motosierra, porque no solo al bolsillo, sino a derechos elementales. Claro. Y al acceso. Me parece que estamos... y que además esta cuestión discursiva, por todo lo que comentás, nos atrasa al medioevo, al oscurantismo, cuando nosotras pudimos avanzar. Entonces, para mí, esto es muy importante porque, tomando lo que decía recién la compañera, tenemos una historia, tenemos tradición de lucha. Las mujeres históricamente fuimos llamadas a cumplir un rol contra las guerras, contra la hambruna, fuimos parte de movimientos insurgentes y hasta revoluciones, y que tenemos la fuerza, o sea, lo mostramos, que juntas, organizadas, podemos inclinar la balanza. Entonces, más allá de sentir que el agravio, también tenemos que recuperar nuestra fuerza, que creo que sí la tenemos, y que la tenemos, por eso digo, en la unidad en la acción, y que bueno, esto lo tenemos que enfrentar entre todos. Y el tema de la calle, a mí me parece que es muy importante, porque si uno les deja el espacio, ellos lo ocupan. Y lo ocupan, como decíamos recién, desde lo discursivo, y también lo ocupan desde las políticas que aplican, ¿no? Entonces, la resistencia, me parece que también, así como conquistamos el derecho en las calles, lo tenemos que defender en las calles, porque podemos perderlo. Así que, bueno, nada, eso me parecía también importante. Ana. Sí, sabes que estaba pensando, las mujeres siempre tuvimos que acostumbrarnos a vivir en ámbitos muy vulnerables, laborales. También pensaba en esto de la falta de representación sindical que tenemos. ¿Cuánto hace que no vemos a una mujer al frente de una lucha sindical? Todo se reparte entre tipos. Y así nosotras nos tenemos que mover. Y hoy, en el contexto de este gobierno, ¿no? que encima ya cuando asumió a través de un discurso lleno de violencia y de un odio, es tremendo cómo quedaba, como intentaban solaparlo, pero el odio y la bronca hacia la figura de las mujeres cada vez más empoderadas. Por ejemplo, si uno se pone a pensar cuál fue la única discusión política y social que realmente podemos decir que tuvo, que trascendió, fue la despenalización del aborto, y que eso se lo ganó en las calles. Claro. Las mujeres organizadas en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, a donde ibas había mujeres que estaban discutiendo la despenalización del aborto. Y que tan suelto de cuerpo, el presidente hace un día, diga que, no sé, es un asesinato agravado por el vínculo, o sea, como si fuera que no hay nada más que discutir, es vergonzoso. A ver, ¿no sienten que se armó poco lío después de eso? Como que no, como que pasó, ¿no? ¿No siente como que no hubo...? No dijeron, era como que no quisieron darle trascendencia. Para la gravedad de lo que es eso. Sí, no quisieron darle la trascendencia, porque si se lo daban, si le daban la trascendencia que le estaban dando en otras cosas que decía el presidente, eso iba a desencadenar un montón de discusiones, y el tipo, cuando dice esas cosas, a mí la verdad me preocupa un montón, porque hay gente que avala todo eso. Claro. Lo avala totalmente, y eso es muy preocupante. Totalmente. Griselda, sos docente vos también. Soy docente, sí. Soy ¿Y docente secundaria de acá de José C. Paz. Bueno, es un poco, no es hablar en general, sino a partir de lo que uno conoce, vive todos los días, cotidianamente. Nosotros arrancamos las clases el 1 de marzo y pasó una semana y hay chicos que no podemos ubicar. Hay situaciones de perder el alquiler, que se mudan, que se desconectan, se desvinculan, quedan expulsados de alguna manera del sistema educativo, están desescolarizados, padres, madres que se acercan a la escuela y te dicen que no tienen para empezar porque no tienen zapatillas para llegar a la escuela, ni hablar de útiles escolares, y que también tienen que decidir a quién van a mandar, si tienen varios hijos, claro, porque también se ve esa situación. Las escuelas no están en condiciones, te lo puedo decir,
porque bueno, nada, empezamos, hay un rebrote de dengue y en mi escuela, por ejemplo, los pastos están altos, los chicos están en el recreo 20 minutos ahí. Hay problemas con el agua, hay problemas, hay problemas estructurales. Ahí, de los que seguramente conoces por tu trabajo diario, pero mencionaste uno que es muy contundente, digamos, ¿no? Estamos en medio de un brote de dengue impresionante y que no corten el pasto es como, viste, es un montón, es como dejar a la gente, porque a los que trabajan, a los alumnos, a la deriva. Claro, es parte del desfinanciamiento contra el que venimos peleando los docentes hace años, ¿no? De presupuesto educativo. Yo creo que también brota la cuestión social, la escuela es una caja de resonancia de las crisis. Los docentes siempre nos encontramos a través de los pibes con las familias. Entonces también creemos que esa es la alianza estratégica que tenemos que forjar. No solo pelear por la educación pública, no solo es una tarea de la docencia o de los estudiantes, sino de todo el pueblo trabajador, y que no podemos pelear por educación si no peleamos por vivienda, por salud, por trabajo, porque si el pibe tiene hambre, es muy difícil que pueda educarse, si no tiene dónde vivir, es muy difícil que pueda educarse, y que nuestro planteo también tiene que ver con dar todas las peleas necesarias, cotidianas, pero también pensar que hay que transformar una sociedad que se vuelve cada vez más desigual, que muestra una brecha enorme entre los que sí y los que no, y somos mayoría los que no. Entonces, que no podemos pensar en una educación de calidad si no pensamos en una sociedad que garantice esos plenos derechos, y no que estén escritos en un lugar, sino que podamos ejercerlos. Entonces, para mí, creo que la pelea por la educación, incluso que damos todos los días, tiene que ver con una perspectiva diferente. ¿Vos sentís que la cuestión de género, de género y de defensa de los derechos de las mujeres está bien abordado en el ámbito educativo? Y no, yo creo que no. No. Empezando por la cuestión, primero que se reivindica el rol de la docencia según para qué, ¿no? A ver. Digo, porque uno tiene, para el gobierno, uno es el agente del Estado que tiene que garantizar tal o cual cosa, pero a la hora de reconocer nuestras condiciones de precariedad en el trabajo, de precariedad en nuestra vida, porque muchas somos madres, sostenes de hogar, cabeza de familia, además de ser trabajadoras de la educación, tenemos, como decía la compañera, un trabajo invisible que nadie reconoce, que es justamente la reproducción social, y enfrentamos no solamente la precarización, la explotación laboral, sino también la opresión. Entonces, me parece que se combinan varias cosas en una situación crítica, como decía, pero que también quiero reivindicar esto, ¿no? Que nos vamos encontrando cada vez más. Quería contar lo de las asambleas populares, porque a mí me parece que eso también, es muy importante, porque sé que muchos estamos masticando bronca, pero no nos podemos quedar en casa. Tenemos que salir al encuentro de los que ya están peleando contra los despidos, contra el ataque en el Estado, contra, todo eso que ya empieza a salir, incluso que los trabajadores se encuentren en asambleas, participando democráticamente, movilizando, pensando acciones en el territorio. Me parece que es muy importante porque también muestra esa fuerza que tenemos y la unidad, ¿no? Que nos impulsa y nos da ese aire que necesitamos para seguir todos, ¿no? Nadie se salva solo, menos en situaciones de crisis tan profundas como esta. Y yo quiero contar algo importante. A ver. Me parece importante que hablar de mis compañeras hoy, de las asambleas, porque nos encontramos con las compañeras de los movimientos sociales, nos encontramos con las compañeras de los comedores, nos encontramos con las estudiantes, las docentes, jubiladas, trabajadoras de Rappi,
Bueno, yo creo que todo eso es expresión de algo, ¿no? Y como decía la compañera, tiene que ver con la falta de representación que te lleva a organizarte por abajo. Y creo que eso es lo que tenemos que fortalecer, ¿no? Con todos los que no queremos esto, ¿no? Por eso quería hablar de todas esas gotas de agua, de los distintos sectores, de las mujeres que vienen golpeadas por la crisis, pero que también se encuentran y tienen una fuerza, que han movilizado y han tirado, también han sido parte de tirar la ley Ómnibus, que traía una cosa completamente brutal contra todos, y ahora lo quieren lavar y ponerlo cambiarle el nombre como Pacto de Mayo, pero que es el mismo objetivo. Entonces, esa creo que es la apuesta que tenemos que redoblar, forjar esa alianza y esa unidad. Contanos un poco cómo estás viendo la conformación de la Asamblea Popular de José Cepaz, qué ves allí con respecto a lo que se habla, a lo que se comenta, qué expectativas hay, y cómo va siendo este tiempo de ir transcurriendo frente a tanto embate, digamos, cómo se va de alguna manera conformando esa respuesta también que viene del lado popular, ¿no? Claro, yo creo que la situación está muy abierta, es crítica, por esto de la cuestión de alimentaria. Hay muchas familias que dependen de ese alimento y que no lo reciben hace meses. Entonces eso es algo, no sé, que impulsa a salir, que impulsa a buscar una respuesta. Y creo que los espacios así, democráticos y autoorganizados e independientes, me parece que son un espacio de confluencia casi natural. Yo te diría que cuando hacemos una convocatoria es medio en boca, ¿no? Que tenemos grupos que seguimos invitando, que los llevamos a todos lados, también nos juntamos y pensamos en común qué iniciativas tener, ¿no? La asamblea de la última semana, como era tan fuerte, digamos, el eje o la necesidad de hacer algo por la cuestión alimentaria y los útiles, surgió la propuesta de hacer colectas, de pasar por las universidades. Ahí es donde empieza a unirse, digamos, en dónde estamos, como decía la compañera, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los barrios, bueno, activar y empezar a tejer otros lazos sociales, ¿no? Me parece que es un poco eso. Por acá, por la zona, quiero extenderme un poco más de José Cepaz, porque digo, para que se tenga en cuenta qué es lo que viene pasando, ¿no? Por acá, por la zona norte, que es enorme, hay cerca de 150 asambleas. Entonces, un montón. Yo creo que hay que tener dimensión de eso que viene surgiendo por abajo, que más allá de que avance o retroceda ese espacio, yo creo que va avanzando y vamos llegando a distintos lugares. Incluso acá, en José Cepaz, digo acá porque estamos pegaditos, estamos pegados. En José Cepaz también está el colectivo de artistas del noroeste que vienen también impulsando, autoconvocándose en asambleas, vienen haciendo actividades que me parece que están muy piolas y que hay que unirlas y coordinarlas para darle más fuerza. Y que bueno, que es un poco lo que se está pensando para el día domingo, hacer un festival artístico donde también vamos a seguir impulsando las donaciones de alimentos y útiles, porque el hambre no espera y no es solo una consigna, es algo concreto y es algo que duele, pero no nos vamos a resignar a seguir aguantando, digamos. Así que me parece que es un espacio muy progresivo, que da esta situación también, que es tremenda, es brutal, pero que empieza a haber una respuesta y que viene desde abajo. Y eso me parece lo más interesante. Sí, totalmente. Yo, Mogo, no sé si Anabel quería agregar algo. No, estaba escuchando. Te volvía a tu labor docente, porque a veces uno lo que piensa con respecto a las cuestiones del machismo y demás es, bueno, un poco también uno lo piensa a largo plazo, digamos, ¿no? Y las nuevas generaciones, que yo creo que ya vienen con un chip diferente, los chicos y las chicas, ¿viste? Uh-huh. Pero por eso te preguntaba, porque a veces uno tal vez puede notar que en la escuela es como que se pone un poco el acento en esas cuestiones, pero no sé si de una manera adecuada,
si termina siendo el resultado el que se busca o no. Por eso un poco apelando a tu trabajo docente, quería ver cómo vos veías a los chicos y las chicas con respecto a este tema de los derechos de las mujeres, del machismo. ¿Ves que notás que hay un aprendizaje, una llegada de ese mensaje que se intenta transmitir a los chicos? Mirá, yo creo que hay sectores que son más conscientes, ¿sí? Que son más conscientes, que vienen trabajando un poco más eso. Yo trabajé en 2 comunidades muy distintas, Uh-huh. digo, por la composición social, por la zona y todo, y veo que también esa composición social hace que tengan posibilidad de acceder a determinados conocimientos y otros que no. Y me parece que bueno, que sí es verdad que hay un cambio subjetivo de que sí, que no, que permito, pero que todavía nos falta andar mucho más. Pensemos que la ley de educación sexual, por ponerle por concretar, digamos, ser más concreta con Sí. algo, tiene muchos años, pero también es algo que lo hacemos a voluntad los docentes, porque no es parte de la currícula, porque no está reconocido, no tiene personal designado, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y en el medio, entre que damos clase, metemos, digamos, lo que consideramos que es necesario, un conocimiento necesario para el cuidado de la salud, por el acceso a la educación, a la información. Me parece que integra dos cosas muy importantes, ¿no? La salud y la educación, y que en el medio también hay una discusión de la injerencia de las iglesias, Claro. no solamente la cuestión presupuestaria, me parece que es algo todavía más profundo, pero que sí, cuando surgió, por ejemplo, yo trato de ejemplificar, ¿no? Para no hablar en general. Cuando Feynman el año pasado hizo una fake news, acá en José C. Paz, que los docentes hacíamos ideología de género. Ah, sí, me acuerdo. Y que proyectábamos una película como la 50 o 500, no me acuerdo, Sombra de Grey, Ah, que fue un sí. escándalo. Hubo una respuesta. Nosotros llamamos desde el Frente de Izquierda, porque tenemos una banca acá en José C. Paz, tenemos 4 bancas acá en la zona, digamos, en Merlo, José C. Paz, Moreno y Matanza, todas docentes, todos compañeros docentes. Hicimos una audiencia pública y llamamos a todo el colectivo del movimiento feminista de la zona, y fue a responder con mucha fuerza. Yo creo que cuando hay un ataque, hay un reflejo a defenderlo, ¿sí? A salir y a decir, bueno, no, o hasta acá. Yo creo que a eso todavía hay que darle más fuerza, porque vemos que el ataque viene por todos lados. No, seguro. Y que no hay plan B. El plan del gobierno es este. No tienen un plan B, ya lo dijeron. Entonces, tenemos que responder con un plan alternativo. Sí. Y con respecto a lo que decías de las fake news de Feynman, después cuando se aclara no aparece. Cuando se Jamás. aclara, no dicen, Exacto. pido disculpas, esto no era Exacto. verdad. Tal cual. Entonces queda en el imaginario popular, queda que en el conurbano se pasó, es un desastre porque se pasa una película erótica para enseñar a los chicos, ¿viste? Claro, es algo tan inverosímil, tan desfasado, que yo puedo contarte que en esa audiencia pública ya las mujeres de los comedores ya estaban anticipando todo lo que se venía. Ya estaban mostrando. Ahí tenemos un puntazo. Porque claro, para mucha gente esto empezó el 10 de diciembre, ¿no? Claro, sí. Exacto. Pero ahí hay una cuestión que no fue escuchada en su momento, entonces. De que Exacto. se venía preanunciando desde la vivencia del abajo, ¿no? Exacto. Bueno, y también dicen que defender los derechos es hacer apología, ideología, y por supuesto que vamos a defender toda la educación pública. Si piensan que Claro, además, se lo vamos a regalar, y no, y claro que no. Y siempre uno habla desde un lugar. Ahora, pensemos que nos convidan, ¿no? Que nos quieren hacer creer. Ahora, ¿lo aceptamos? No. Yo creo que es un debate
político, es un debate ideológico, es un debate de perspectiva, y que bueno, que yo creo que estamos en un momento donde tenemos que responder todos, porque de un lado o de otro nos está afectando a todos. O sea, en ese plan entramos todos. Nos gustaría también que nos cuentes un poco, desde tu participación en la militancia feminista, bueno, a ver cómo es y qué cuestiones podemos mencionar como esas cuestiones positivas que le agregan algo estimulante a la vida, digamos, de participar y de encontrarse ahí con otras en esa militancia, ¿no? Uy, qué pregunta. Yo creo que bueno, que uno encuentra el combustible, digamos, ¿no? En el otro, en el sentido de que, bueno, no, las peleas no son individuales, no son personales, sino que son colectivas, que uno encuentra ahí la fuerza. Creo que las movilizaciones o las asambleas o esos espacios en donde nos encontramos, pero sobre todo en la calle, ¿no? Ver esa fuerza desplegada, ver que no somos víctimas, sino que podemos ser sujetos políticos, de que tenemos una fuerza imparable. Yo me quedo mucho con esto, ¿no? Que en un momento donde la calle no estaba nutrida, estaba bastante despejada, si hay algo que emergió fue en un principio, como decía el Ni Una Menos, con un grito desesperado de que no nos maten. Eso fue cambiando de colores, se fue llenando de colores. Claro. Empezaron los pañuelos, empezaron a confluir todas esas luchas, y bueno, yo creo que eso es lo que nos da fuerza para seguir. Creo que cuando uno está en una movilización y ve que es parte de todo eso, se vuelve diferente a casa, ¿no? Y que se da cuenta que no está solo. Entonces me parece que en ese sentido es el combustible, es superar o saltar la victimización sobre la mujer pobre, que padece, que es receptiva de la violencia, sino que estamos mostrando otra cosa, ¿no? Que podemos decir que no, que tenemos fuerza, y que esa fuerza es lo que nos mueve a nosotras, a las que siguen, por las que no están, y que bueno, que uno tiene una comunión, digamos, en la calle. Yo creo que eso pasa cuando nos movilizamos las compañeras, cuando uno mira hacia el costado y ve a las mujeres que están peleando por la vivienda, las tomas de tierra, que ve a las mujeres que están peleando contra los despidos. Yo me quedo con una imagen de una trabajadora de Telam que lloraba en la puerta, sí, con un cartel, pero que estaba peleando por su puesto de trabajo. Lo vemos con las docentes, lo vemos, bueno, toda esa necesidad de acompañarse, me parece que es lo que nos nutre y lo que nos da más fuerza para seguir. Entonces por eso estamos llamando a que hoy tenemos que estar todas, a que nos tenemos que seguir organizando junto a nuestros compañeros también, porque yo creo que tenemos que pelear por nuestros derechos como mujeres. O sea, siempre peleamos, nadie nos regaló nada, peleamos por acceder a la educación. Fue una enorme pelea que dio el movimiento de mujeres históricamente. Tuvimos que pelearnos también por el derecho al voto. Ahora nos estamos peleando por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y también creo que tenemos que pelear por el derecho a decidir sobre nuestra vida, cómo queremos vivirla. Entonces me parece que eso que se encuentra y que empieza a enlazarse o a anudarse, a partir de los pañuelos que decía, me parece que eso da mucha fuerza y mucha moral. Claro, y nos agarramos de eso, no sé. Totalmente. Y yo quería contar, a mí me ayudó mucho cuando empecé a moverme en los ámbitos culturales, de poesía y literatura, encontrarme con otras mujeres que escribían, porque a veces, en mi caso personalmente, siempre fue algo
en soledad. Lo de la escritura claramente Ajá. es algo que uno hace en soledad cuando va construyendo, no sé, la voz que uno escribe. Y me ayudó mucho en conocer mujeres que escribían para y poder compartir estas miradas de las diferentes formas de escritura. Eso también me ayudó mucho con el cine, porque escribo guiones. Y me acuerdo que una vez viendo un video, un documental, no me acuerdo ahora bien, pero una directora de cine contaba que las mujeres que les interesa escribir guiones o les gusta el cine, tiene que consumir cine hecho por mujeres. Porque ahí hay una mirada que está, que aquellos que seguimos lo que es la creación de un guión, cómo está planteada una escena o una película, cómo está contada la historia, cuando lo cuenta una mujer tiene otra mirada, totalmente diferente, más profunda también. Y eso me ayudó mucho a poder construir otras formas de escritura, personalmente a mí, y también conocer artistas, mujeres. Eso siempre también bastante incivilizado, la historia del mundo como lo conocemos. Mujeres que pintan. La verdad que eso me ayudó a mí a dejar de tener miedo en muchas cuestiones. ¿Y esa profundidad dónde aparece? ¿Por ahí en el tratamiento de un personaje? Sí, en el tratamiento de un personaje y también cómo se piensan las cosas. Hay escenas, por ejemplo, que son que tienen otra trascendencia, por ejemplo, de cómo lo dirige un hombre a cómo lo dirige una mujer. Hay una diferencia ahí. También lo que es una puesta en escena, a partir también de lo que es la escritura de la poesía, por ejemplo. Eso a mí me llegó mucho y me encantó haberme cruzado con esas mujeres. Claro, ¿y tenés así películas que sean de una referencia para vos o alguna directora? Me gusta mucho Lucrecia Martel. Me parece que tiene una sensibilidad tremenda. Hace poco en una entrevista que dio en un discurso que dio en una universidad, ella contaba que lo que hay que hacer es hacer una película y contar una historia sin tener miedo de contarla en la calle. Porque dice, es más barato quizás para una productora contratar, no sé, una locación en un country, un lugar absolutamente cerrado, todo cuidado, pero después esa película está muy lejos de poder representar lo que sucede en realidad, cómo es afuera, cómo es la calle, cómo es la historia de una persona. Cuando vos querés contar una historia, tenés que bajarlo. Y eso a mí me repegó. Me hizo como ver desde qué lado se tienen que contar algo, porque si vos lo haces, vos podés no sé, ponés una producción de polka, es todo tan cuidadito que no sé qué podés verte representado ahí. Yo creo que nada. Y Lucrecia Martel decía de que claro, había que salir, había que poder hacer una producción calle afuera. Uno tiene que, como director, como guionista, tiene que poder mostrar cómo es. Vos querés contar la historia de una familia, hacelo en un barrio. Claro. Sacá las cámaras y filmalo desde ahí. Claro, y sí, incluso lo peor que se hace también es muchas veces en las series de televisión emular el barrio, ¿no? En un estudio, ¿no? Claro, es una pecera, ahí no pasa nada, no corre ni el viento. O sea, te quedás dejás afuera un montón de cosas. Y eso me pareció tan poderoso, muy poderoso. Y eso tiene que ver con algo. Las mujeres siempre nos tuvimos que manejar desde la vulnerabilidad, desde lo más bajo, ahí, desde ese lugar tuvimos que manejarnos siempre y tratar de construir desde ahí. Totalmente. Bueno, sí, Lucrecia Martel es una genia, la verdad, coincido totalmente. Vi todas las películas de Lucrecia Martel, me encanta. Bueno, esta tarde, Griselda, hay entonces marcha. Esta tarde hay una convocatoria en el Congreso, ¿sí? ¿Vos vas a ser parte? Vamos a ser parte, vamos a movilizar con los trenazos. Hay una convocatoria, como decía la compañera, el arte también está presente. Y hay una convocatoria de colectivo de artistas que confluyen con las asambleas populares que van a llegar, digamos, a las terminales de los trenes
se va a hacer un pañuelazo para después ir al Congreso, que está convocada la concentración. Y creo que va a ser volver a poner toda nuestra sensibilidad, nuestras lecciones, nuestras experiencias, nuestras batallas cotidianas otra vez en la calle. Así que espero que convencer claro. a nutrir esa marcha, a volver a encontrarnos, a que esa marea vuelva a tener un peso específico en la sociedad. Y que bueno, nada, convocarlos a todos, no solamente a la acción centralizada de hoy, sino seguir organizándonos en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los barrios, con las asambleas, a participar. Sí, juntarnos con el otro, ¿no? Con Exacto. la otra, y preguntar, y cómo estás, y qué te pasa. Ya que estábamos hablando de experiencias, de balances, de conclusiones y de perspectiva, bueno, construir nuestro camino, ¿no? Así que bueno, nada, eso, agradecer mucho el espacio, porque como recién hablábamos con la compañera, no hay espacios, se está atacando a la prensa alternativa, a la prensa independiente. Yo creo que eso también tiene que ver con ocultar todo lo que está pasando y seleccionar qué sí te muestran y qué no. Entonces, bueno, me parece que es muy importante mostrar qué está pasando en el abajo, y porque además invita Claro. a que eso se replicar. desarrolle todavía más. Entonces me parece que eso también es muy importante. Sí, Así que sí. agradecerles nuevamente por el espacio, estamos a disposición también para todo lo que necesiten y bueno, nada. Bueno, agradecerte a seguir. vos por acercarte hoy en este día tan especial, y bueno, compartir con nosotros tus experiencias, tus pareceres, que es un poco lo que buscaba este programa, digamos, ¿no? Intercambiar, acercarnos a ese costado que, como vos decís, por ahí no se está difundiendo tanto, o se está ocultando, o se está tratando de no hacerlo tan visible. Sumo a esto que decías del ataque a la prensa, el cierre de Telam, ¿no? Incluso no solamente lo independiente, incluso una agencia oficial, digamos, ¿no? Una Claro. agencia, pero que trabaja profesionalmente, que muestra las cosas, y bueno, incluso contra eso también se va, para que tomemos también dimensión de todo esto. Gracias, Griselda. Gracias a ustedes. Nos encontramos seguramente en algún Seguro momento. nos encontramos.